Pasaron 11 minutos del mediodía, estamos en comunicación con el vocero de la Dirección Nacional de Bomberos, Pablo Benítez. Buen día, bienvenido a la mañana del 11. Buenos días, buen día a todos, es un gusto para mí estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, queríamos hablar, por ejemplo, de la entrada en vigencia a partir de esta jornada del decreto que prohíbe, entre otras cosas, quemas al aire libre. ¿Qué nos puede amplificar, Benítez? Bueno, es así, en tal forma agradezco la oportunidad porque justamente es importante que la población sepa que a partir del día de hoy entra en vigencia un decreto que establece la prohibición de quemas en cualquier parte del territorio nacional, cualquier quema al aire libre, sea de cual sea el tipo, está prohibido. ¿Sí? Y eso es así porque, bueno, justamente los riesgos de incendios y comienzan por eso muchas veces, por quemas. Entonces está totalmente prohibido. Sepan de que no pueden hacerlo, aunque esté en su patio, en su predio, no se pueden realizar quemas. La persona que detecte a otra persona realizando una quema debería comunicarse inmediatamente con el 911, el 911, para informar la situación, para que podamos ir, extinguir ese fuego y tomar las acciones pertinentes. La gente debe saber también que no es simplemente una disposición bueno, tenemos que cumplir porque puede provocar algún incendio, pero bueno, si no la cumplo no pasa nada, o si hago una quemita, no hay problema. Digo, hay sanciones que pueden llegar a consecuencias penales. Sí, por supuesto que sí, lo está establecido en el decreto 436 del 2007, está establecido penas que van desde lo pecuniario, ¿sí? Penas monetarias, hasta incluso puede ir a prisión, ¿sí? Ser judicializado. Y justamente todo esto es a raíz de que, bueno, una quema puede terminar con un incendio con consecuencias muy graves, desde pérdidas cuantiosas de plantaciones, de vegetación, en áreas incluso que pueden estar reservadas, de protección, pero también de viviendas, e incluso puede llegar a haber personas afectadas, animales son afectados muchas veces a causa de estos incendios, como, bueno, si vemos lo que ocurrió el año pasado, donde tuvimos un verano bastante complejo en lo que refiere al combate de incendios forestales, donde tuvimos los dos incendios más extensos en áreas de vegetación, fueron muy extensos, lo que fue afectado por el fuego fue mucha cantidad, y también tuvimos en ocasiones que combatir a más de 100 incendios en un mismo momento. O sea, fueron situaciones extremas y muchas veces se dan por diferentes motivos, pero generalmente la mayoría de los incendios se dan por quemas, por personas que inician un fuego para quemar residuos, para quemar restos de poda o para hacer una limpieza en su predio y bueno, y terminan con un incendio. Por eso hay que recordar que estamos a partir de hoy en la vigencia de este decreto y que no se puede realizar quemas al aire libre de ningún tipo. Hay cifras, ¿verdad?, que documentan lo que usted o respaldan lo que usted está diciendo, y es que la imprudencia, la impericia y la negligencia, o parte de las tres a veces, provocan prácticamente el 100%, yo diría un 99 y pico largo de los incendios que, bueno, tienen que ir los bomberos a apagar. Sí, sin duda que sí. Muchas veces, uno tiende a pensar de que puede haber ocasiones fortuitas o casualidades, como por ejemplo que a través de un vidrio que esté en un campo se pueda encender la vegetación. Esas son situaciones que tienen que darse con muchas particularidades para que ocurra, como también, por ejemplo, incendios que se ocasionan por la caída de un rayo. Sí, ocurren, pero bueno, no son son algunos de los cientos que ocurren en el verano. La mayoría, por no decir todos, son a causa de acciones humanas, siempre. Entonces, esas acciones humanas deben ser medidas, deben ser evitadas, controladas. De alguna forma, se debe reducir este tipo de acciones y entender de que no se pueden realizar quemas al aire libre. Hay que aclarar de que hay alguna salvedad que es la realización de quemas para cocción de alimentos. Es decir, el que salga a acampar y haga un fuego para hacer un asado, para calentar agua o para cocinar, eso sí está permitido, pero debe ser con todas las precauciones establecidas. Por ejemplo, en un lugar libre de vegetación, unos 5 metros, sin vegetación alta, en lo posible, pasto al ras o, mejor aún, suelo mineral, ¿sí? O sea que se vea la tierra. 5 metros a la redonda y buscar al centro de esos 5 metros
en más o menos 1 metro de diámetro, hacer una circunferencia con piedras. Entre esas piedras, adentro, colocar las leñas que voy a quemar y ahí iniciar el fuego. Previo a eso, debería tener algo para extinguir ese fuego, es decir, agua, arena, tierra, algo con lo cual extinguir si el fuego sale de ese círculo de piedras en el cual lo inicié. Después, algo muy importante es controlar ese fuego. Mucha gente inicia el fuego y se va a hacer alguna otra actividad. Eso es un peligro y es riesgo de incendio. Entonces, estar controlando. Siempre alguien tiene que estar pendiente de ese fuego. Y después, lo más importante, después que terminaron la actividad, verificar de que esa hoguera se extinga totalmente, tirándole agua, cubriéndolo con tierra, removiéndola, extinguirla totalmente. A veces uno piensa que al no ver llamas ya está solucionado el problema, pero en realidad hay temperatura en esas cenizas, en esas brasas que quedan allí, en esos carbones. Basta con que una brisa, con que un viento desplace a una partícula con temperatura hacia otro lugar y puede inflamar vegetación que está seca. Hay que recordar que estamos en épocas en las cuales la vegetación está muy seca, tiende a cada vez ser menor el porcentaje de humedad en el ambiente, se intensifican las temperaturas, entonces son condiciones propicias para que se den incendios de la forma como pasó el año pasado y a principios de este año. Entonces hay que tener mucha precaución porque es un tema que nos perjudica a todos, que nos puede afectar a todos. Entonces todos debemos de alguna forma colaborar con esto. Se plantea un escenario muy desafiante, ¿no? Porque venimos precedidos de un invierno que ha sido bastante poco lluvioso, por lo menos por debajo de lo normal, una primavera que también está siendo ventosa, seca. Se anuncia un verano con pocas lluvias, con temperaturas elevadas, o sea que una vez más se dan todas las condiciones para que estemos en un escenario de altísimo riesgo, si habrá que insistir en la responsabilidad individual. Sí, es así, tal cual. Nosotros, desde que terminó la temporada de combate a incendios, nos venimos preparando, capacitando, mejorando nuestras capacidades. De una forma u otra, tratamos de buscar la forma de tener una mejor respuesta y de tener una mejor protección a los centros poblados. Pero igualmente, la clave de todo esto está en que todos y cada uno pueda ser consciente de que el riesgo de incendios es cada vez mayor y debe tratar de evitar que ocurran fuegos, ¿sí? O sea, la clave está en la prevención, en no realizar quemas, en cuidar siempre que haya algo con temperatura, porque incluso basta con que un vehículo a través del caño de escape pase por un lugar donde haya vegetación seca y puede inflamar la vegetación y se puede empezar un incendio. Es decir, un motor de un vehículo, el motor de una herramienta, una maquinaria, también puede comenzar un incendio. Es decir, hay que tener mucho cuidado, ser consciente de que el riesgo de incendio es muy elevado y cualquier actividad que vayamos a hacer en un área de vegetación, incluso donde hay elementos acopiados, ya sean residuos o vegetación seca, bueno, debemos extremar mucho los cuidados. Mucha gente en estos días me preguntaba qué hacer con la vegetación, si van a hacer una limpieza de su predio o van a hacer podas de árboles. Bueno, ahora estamos en un periodo que no se puede quemar. Lo que se debe hacer ahora es acopiar todo eso, si se puede chipearlo, reducirlo a un tamaño menor, y bueno, y coordinar con los municipios, con las intendencias para buscar un lugar para esa disposición final de esos residuos, pero no nunca realizar quemas. Un aspecto importante que es muy cotidiano es también el arrojar corillas y cigarrillos desde la ventanilla del auto mientras hacemos carretera, ¿no? Que han provocado muchos incendios y eso ni que hablar, que es una combustión perfecta, ¿no? Para que se desate un incendio, sobre todo de características forestales. Sí, por supuesto, y agradezco que lo mencione porque también, o sea, la parte de encendida del cigarrillo tiene una temperatura muy grande y eso al incidir en una vegetación que está con poca humedad, está muy seca y las condiciones del ambiente son favorables para que se inicie un fuego, basta con que esa colilla incida en esa vegetación para que comience un fuego y se desate un incendio, que muchas veces cuando lo detectamos ya es tarde, ya se propaga rápidamente. Mm. Entonces hay que extremar esas precauciones. Reitero, la clave es justamente la prevención. Esa es la clave para evitar de que todos tengamos que padecer las consecuencias de los incendios forestales. Es una palabra clave que se puede transformar en mágica si la aplicamos,
por la cantidad de cosas que nos va a ahorrar, que nos va a evitar, ¿verdad? Realmente sería muy, muy bueno. Le quería preguntar, porque recién veíamos imágenes de gente que cuando hay un incendio la gente quiere ayudar como sea, ¿no? Con ramas, con el balde de la casa, con la manguera, ayudando a los bomberos, buscándole donde están los hidrantes. Es decir, que hay gente que colabora que muchas veces con el espíritu y la buena intención de colaborar, capaz que termina entorpeciendo, molestando o sobreponiendo esfuerzos y de repente capaz que hasta desperdiciando algún recurso. En este sentido, ustedes hacen referencia a los bomberos voluntarios. Yo leí una nota que hizo usted que hablaba de que tienen presencia fuerte en Paysandú, en Yungue, en Salto y en Fraiventos. ¿Hay posibilidad de establecer más lugares con bomberos voluntarios que realmente les sirvan de apoyo a los bomberos? Sí, por supuesto que sí. Ahora estamos trabajando con un grupo de futuros bomberos voluntarios, por ejemplo, en San Jacinto. Son vecinos de allí del lugar que se han unido para, bueno, transformarse en bomberos voluntarios. Pero ellos han pasado por muchas capacitaciones. Yo incluso he participado en capacitaciones con ellos y ellos buscan prepararse, buscan capacitarse. O sea, para ser bombero voluntario no basta con tener la intención, las ganas de colaborar. Hay que capacitarse, prepararse, sobre todo por su seguridad, por su propia seguridad. Trabajar en un incendio no es fácil. Ya estás arriesgando tu vida a intoxicarte, a, a quemarte incluso, o incluso hay un montón de circunstancias que te pueden afectar a la salud. Entonces hay que extremar las precauciones cuando queremos ayudar. Eh, ya de por sí para los bomberos voluntarios es un riesgo importante, más aún para toda la población, que muchas veces, como se vio en las imágenes que están mostrando hace un ratito, había gente que venía a dar una mano y a veces vienen, no cuentan con el equipamiento, con Claro. la protección adecuada, vienen de bermuda, a veces de chinelas, sin un elemento de protección para la vista, tienen gran parte de su cuerpo expuesta a que sea afectada por el producto de los incendios. Entonces, es un riesgo para la persona. Nosotros entendemos que quieren colaborar, que quieren dar una mano y lo recibimos muy bien, pero no queremos que padezca una afectación en su cuerpo a raíz del incendio. Entonces, a veces canalizar ese esfuerzo de las personas en ese momento requiere, bueno, colaboración de las dos partes, es decir, de que nosotros podamos eh, darle un lugar en el cual puedan darnos una mano, pero también que estas personas entiendan de que se van a exponer a un riesgo importante si van a un área caliente, un área complicada, entonces capaz que pueden ayudar desde otra parte, de otro sector, y tal vez pueden incluso no obtener el resultado esperado, es decir, van a dar una mano en algo, exponiendo su vida, exponiendo su salud, y ni siquiera es tan útil o tan importante esa colaboración allí como se piensa, porque a veces el combate de los incendios forestales no se entiende, porque claro, porque no se conoce cómo se desarrollan los incendios forestales. Y a veces ven de repente que los bomberos trabajamos desde un lugar o estamos en un lugar haciendo cierta actividad y las llamas continúan propagándose y claro, la gente mira eso y dice, no, bombero, hay que ir a apagar esa llama y no es lo que nosotros tenemos planificado, sino justamente que la llama continúe quemando y en cierto punto lo vamos a detener. Claro. Entonces, es importante eso, un poco, poder escuchar lo que nosotros les vamos a decir, porque siempre lo que vamos a buscar, nuestro primer objetivo es la protección a la vida, Claro. siempre. Siempre vamos a tratar de proteger incluso a las personas que nos van a ayudar. Entonces, es un poco eso también. Eso que usted decía, también, bueno, los famosos cortafuegos, ¿verdad? Que de repente dejan que se queme la vegetación porque está contenida por otro lado de la zona, del área, con estos cortafuegos y bueno, es inútil intentar apagar algo que capaz que está ingobernable. Bueno, dejemos que se queme controladamente en ese predio circunscripto por los cortafuegos y que va a facilitar la tarea de los bomberos para el control, ¿no? Benita, tenemos que ir redondeando. Me quedan algunas preguntas para hacerle, obviamente. El tema de los incendios en altura, que otra vez el tema se ha reavivado con algunos episodios que han ocurrido, sobre todo en Montevideo, pero ¿qué puede decirle a la gente, usted, como vocero de bomberos, de cuán preparados y con cuántos recursos cuentan para el combate de incendios en altura? Bueno, en primera, antes de hablar de nuestra
nuestro elemento de combate, deberíamos manejar un poquito, va de la mano con lo que hablamos recién, ¿no? La concientización, la prevención y la protección, antes de lo que es la respuesta en sí, el combate en sí. O sea, todo lo que viene antes, eso es muy importante si nosotros como cultura, en todos los aspectos, abordamos esos eslabones, digamos, de esa cadena de lo que es toda la protección contra incendios en general. Primero, ser conscientes de que tenemos que tratar de prevenir, tratar de evitar de que ocurran incendios, ser analítico en qué cosas pueden ocurrir en nuestra casa que pueden generar incendios y tratar de prevenir. Bien, eso por un lado. Por otro lado, tratar de que nuestro entorno esté protegido. Si yo vivo en un edificio de altura, bueno, me va a dificultar, si ocurre un incendio, llegar a la salida. Entonces tengo que buscar que mi edificio tenga los elementos de protección adecuados, tenga una vía de evacuación adecuada, tenga elementos de ventilación adecuados, tenga una vía un sistema de canalización de los humos hacia el exterior que sea el adecuado. Porque si no, por más combate que tengamos y por más elementos de combate, si falla todo esto previo, sin duda que van a haber consecuencias complejas e incluso pueden ser fatales. Entonces, es muy importante, lo primero, la prevención, pero después la protección. Es decir, el edificio debe estar protegido. Por eso es que nosotros, a través de las certificaciones de las medidas, le pedimos que cuenten con un edificio con la protección adecuada. Dentro de eso están todos los elementos que mencionaba recién, además de detectores, rociadores, un montón de elementos que van a contener ese incendio y que van a permitir que las personas puedan estar a salvo. Después, otra cosa muy importante es la evacuación siempre debe ser realizada si la persona, una vez que abre la puerta de su apartamento y ve que no hay humo y está en un piso, digamos, por debajo de donde está ocurriendo el incendio, puede evacuarse. Pero si la persona está por un piso encima donde está ocurriendo el incendio y en el ducto de escaleras hay humo, no debería evacuar nunca, debería entrar al apartamento, quedarse en su apartamento, tratar de cerrar los orificios que puedan permitir entrada de humo, como las partes bajas de las puertas, taparlas con sábanas o con toallas, e irse hacia las ventanas, ¿sí? Y comunicarse inmediatamente con el 911 e indicar que está en el apartamento en el cual se encuentra y que está ahí por tal situación. Y esperar que lleguen los bomberos para poder rescatarla. Eso va a ser lo mejor, porque hemos tenido muchas situaciones donde personas han perdido la vida intentando evacuar su edificio, Claro. porque el ducto de escalera se transforma en una chimenea llena de humos tóxicos y eso es letal. Entonces es importante realizarlo de la forma que explicaba. Y se siguen engrosando las filas de bomberos. Hay una persona que se llama Facundo Benítez, que tiene 20 años y que se recibió bombero este año. Sí, es así, sí, es mi hijo. ¿Qué se siente ser padre de un bombero? Bueno, un orgullo en realidad. Él desde muy chico decía que bueno, iba a ser bombero, porque yo en los destacamentos donde estaba y en todos los lugares en los cuales he trabajado, él me acompañaba y bueno, siempre mostraba una pasión por el ser bombero, pero bueno, estaba de que después pudiese crecer y optar por otra cosa, pero bueno, no fue así y bueno, apenas pudo, se anotó para ser bombero, se esforzó, entrenó bastante y bueno, y ahora está trabajando en el destacamento de Maroñas, contento con la profesión, muy orgulloso de sí mismo y bueno, Qué bueno. y obviamente que nosotros como padres también nos sentimos muy orgullosos de él. Por supuesto, y eso de que su hijo siga sus pasos, ¿no? El del servir a la patria, poniendo en riesgo su vida, siendo un profesional y que, bueno, lo abrace con vocación, esta función de ayudarnos y de cuidarnos a todos. Pablo Benítez, le agradezco muchísimo por el tiempo que nos ha dedicado, le mandamos un saludo a la distancia, lo mejor para todo el Cuerpo Nacional de Bomberos en esta temporada y durante todo el año, porque va más allá de uno asocia el bombero con la manguera y una llama, y hay otras tareas de rescate, accidentes de tránsito, de lo que no hemos hablado, donde ustedes también tienen que hacer frente a situaciones tremendamente difíciles, complejas y dolorosas, y muchas de ellas evitables, porque además el sentimiento de la injusticia de que esto se podría haber evitado realmente los debe conmover y mucho. Un fuerte abrazo.
Bueno, muchísimas gracias a usted por la oportunidad, estamos a las órdenes y ha sido un placer. Muchas gracias, igualmente para nosotros. Señoras y señores, tenemos que hacer rápidamente la pausa, 12:31, ya volvemos.